Dios le bendiga y le guarde. Continuamos con nuestro curso del Pentateuco y hoy estamos viendo la lección 8, capítulo 8, acercándonos a Dios con ofrendas, o bueno, el libro de Levítico. Levítico del 1 al 7 va a ser la sección que, si no me equivoco, vamos a estar estudiando hoy. Y se provee las instrucciones para los israelitas acerca de las ofrendas para traer al Señor con el fin de adorar y para la reconciliación con Él, cuando ellos habían quebrantado el pacto. Las instrucciones estaban dirigidas en primer lugar al pueblo, explican las ofrendas en el orden de su importancia, la frecuencia en que deben obedecerse. Luego las instrucciones para el pueblo están las normas de las ofrendas para los sacerdotes. El orden de las ofrendas fue cambiado basado en la relevancia de la participación de cada sacerdote. Todas las instrucciones de estos capítulos guiaban a los adoradores para ofrecer los sacrificios aceptables con el Señor. Ahora, me gustaría que tomáramos un enfoque bastante contextual, porque mire, el libro de Levítico normalmente siempre ha sido tratado, la mayoría de las veces honestamente, con esto. A ver, aceptables del Señor. Ah, no, no es acá. Bueno, me voy a adelantar. Bueno, el libro de Levítico muchas veces ha sido tratado como una prefigurización de todo lo que iba a venirse a cumplirse en Cristo. Bueno, que todas las ofrendas, sacrificios y varios elementos, que todo tiene que ver con Cristo, con el Nuevo Testamento. Bien. Ahora, no está mal esto porque no están equivocados, no es que están diciendo algo incorrecto. Realmente todo lo que presenta Levítico pues, es sombra, ¿no? De lo que iba a venir en el Nuevo Testamento y lo que iba a venir con Cristo. Ahora, eso significa que los lectores originales que recibieron Levítico, ellos veían promesas mesiánicas en el libro de Levítico, en el contexto inmediato de la situación. Pues no, obviamente no. El concepto mesiánico y todo lo que nosotros entendemos como el Nuevo Testamento no era algo que estaba presente en la mente de los israelitas que estaban recibiendo este libro de Levítico. Entonces, me gustaría que para esta sección que vayamos a estar estudiando, yo voy a tratar de hacer mi esfuerzo también con este enfoque, es que veamos esto. El libro de Levítico fue un libro escrito, obviamente, por Moisés para los israelitas, que tiene que ver con bastantes cuestiones de cómo acercarse al Señor, ¿no? Ahora, este libro fue escrito ¿para quién? Para los israelitas, ¿no? Para que los israelitas aprendieran a cómo acercarse al Señor de la manera correcta, de la manera adecuada. El libro, obviamente, muestra y prefigura muchas cosas que en el Nuevo Testamento pues se ven cumplidas en Cristo, por lo tanto no son pues, necesarias para cumplirlas. Ahora, lo que no quiero es que arranquemos Levítico de su contexto solamente para ir directamente a Cristo. Es decir, todo esto es cumplimiento de Cristo, todo esto es cumplimiento de Cristo. Sí, en verdad, hay muchas cosas que son cumplimiento de Cristo, pero reflexionando un poco en un estudio que estaba leyendo de un erudito del Antiguo Testamento que se llama Mike Heiser, es de mis eruditos favoritos, él es honestamente acertado cuando dice que muchas veces queremos sacar a Levítico y solamente que hable de Cristo, 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 y no, digamos, no es solamente Cristo lo que, o el cumplimiento de todo lo mesiánico, lo que está presente, o por lo menos los primeros personas que recibieron el Levítico no entendieron eso de manera primaria. Entonces, ya sabes, para aplicar la Biblia, primero hay que ver el significado original y quiero que tratemos de hacer eso. Normalmente los libros de texto mayor que en mi experiencia que he leído no toman ese enfoque y tratan al libro de Levítico como si solamente fuera un libro de sombra que prefigura a Cristo. Bueno, Cristo es lo más importante. Y sí, Cristo es lo más importante, pero me gustaría tratar el libro de Levítico con el respectivo respeto, contexto y tema que se merece. Dice, el libro de Levítico es el tercero de los 5 libros del Pentateuco. El nombre castellano viene del título usado en la Septuaginta, que pasó a través de la versión latina y significa relacionado con los levitas, ¿no? Voy a ampliar un poquito más grande esto, una referencia a los sacerdotes. Los sacerdotes israelitas eran hombres de la familia de Aarón. El título en castellano es un poco engañoso porque el libro no se dirige a los levitas, al levítico, sino que provee instrucciones para todo el pueblo, incluyendo los sacerdotes. Es un libro de instrucción. Levítico es un libro para los levitas, no. Es un libro para el pueblo del Señor. ¿Para qué? Para darle instrucción. ¿De qué? Bueno, de cómo acercarse al Señor.
El título hebreo es Wayikra. A ver, tengo logos abiertos. No sé si lo estoy pronunciando bien, así que vamos a utilizarlo. Vamos a darle el uso adecuado. A ver, tengo mi Biblia acá. Ah, perdón. Siempre confundo el icono de Biblia con el de enciclopedia. Vamos a ver el libro de Levítico. Levítico. Ah, este título de acá no es que está en manuscritos originales, así que aquí no me va a abordar ninguna palabra griega, perdón, palabra hebrea. Así que sí, está apropiado abrir la enciclopedia bíblica. A ver, vamos a poner a Levítico acá. Para los que aún no han adquirido el software bíblico Logos, dicho sea de paso, eh, si no lo han adquirido, háblanme por privado y yo les puedo ayudar para que puedan comprar una licencia. Es un software que, como ustedes pueden ver, yo siempre trabajo con él. Ya, libro Levítico. Vamos a ver, me da la pronunciación. El derecho esta palabra y... No, oh, hebreo no está bien. Wayikra. Wayikra. Más o menos así. Y él llamó. Y el Señor llamó. Ya, y el Señor llamó. Yikra. Yikra. El gua, ¿de dónde sale el gua? Ah, el gua viene de acá. Él. Él llamó. Y él llamó. El gua. El gua es. Hasta, es esto de acá. El palito. Acá. Gua. Y él llamó. Yikra. Yikra. Llamó. Ya. Un poquito de hebreo por lo menos tenemos que ver. Ya. Lo que es justamente la primera palabra del libro que significa y él llamó, ¿no? No es ni inspirado ni de mucha ayuda, aunque indica que Dios está dando más instrucciones al Sinaí. El tema del libro es la santidad de la adoración de la vida, adoración a la vida basada en la santidad de Dios. ¿Ya? Ese es el tema primario, o sea, podemos cometer el error de decir que el tema de Levítico es guiarnos a Cristo, o que las ofrendas y sacrificios tienen el propósito de guiarnos a Cristo. A ver, en este punto de la historia del Nuevo Testamento, sí, sí, nosotros lo vemos así porque estamos en este punto de la historia. Ya tenemos a Cristo, ya tenemos el Antiguo Testamento, ya tenemos el Nuevo, y bueno, ya tenemos una lista de pastores y teólogos aquí que ya nos han explicado varias cosas. Entonces, desde nuestro punto de vista de la historia, sí, ese ha sido parte del tema levítico, pero tomando el contenido del libro en manera instantánea, pues no. El tema del libro es la santidad de la oración de la vida basado en la santidad de Dios. Que esa santidad está envuelta en una serie de rituales. Sí, los rituales en Levítico son importantes. No porque los rituales en sí sean importantes, sino por las implicaciones que están detrás de los rituales. El lenguaje del libro enfatiza que el acercarse a Dios y responder a la presencia santa del Señor. Santidad, una palabra muy mal usada muchas veces por algunas personas, pudo haber sido el título del libro y habría sido más apropiado que Levítico. Y estoy de acuerdo con esto. De acuerdo al versículo, una y otras partes del libro, Moisés escribió estas instrucciones, de igual manera que Génesis y Éxodo. Ya hablamos de esa discusión y creo que ya quedamos bien claros con eso. Dice, si él realizó la estructura, no es importante en realidad, mientras que el significado de lo que Dios le dijo no fue cambiado. Muchos eruditos han sugerido que, bueno, una escuela sacerdotal de pensamiento produjo Levítico durante el exilio. Esto ya lo estudiamos, que bueno, que Levítico realmente fueron escritos por sacerdotes y todo, que vamos a saltarlo. Ya lo estudiamos en la clase pasada. Escenario del libro Levítico. Bueno, el escenario levítico es dado en Éxodo 40:17 con referencias a erigir el tabernáculo
un año después del Éxodo. Debido a que el libro de Números comienza un mes más tarde, la implicación es que Levítico, que afirma ser la que el Señor habló a Moisés desde el tabernáculo en Sinaí, fue dado dentro de ese mes, un año después de Éxodo y antes de que el pueblo siguiera adelante hacia la tierra prometida. Entonces los contenidos de Levítico encajan bien con este escenario. Cuando Moisés está en el tabernáculo, según Éxodo 40:17, pues después va recibiendo durante ese tiempo la revelación de todo lo que tiene que hacer el pueblo. El tema de cómo acercarse al Dios Santo, quien acaba de establecer su presencia entre ellos en el tabernáculo, es el próximo tema lógico para el Pentateuco. Muchas referencias son hechas en el desierto versus el campamento. Afirmaciones como cuando entren a la tierra prometida, ciertamente encaja con la anticipación de la conquista de Levítico 14. Varias conexiones con Egipto aparecen, incluyendo órdenes de no sacrificar a los demonios, y podríamos decir ídolos, demonios, siguen siendo lo mismo, siguen siendo huestes de maldad. Al no hacer como hacen en Egipto, Canaán, a los cuales yo conduzco, y al blasfemo que tenía un padre egipcio. Las referencias no israelitas entre ellos encajan con la referencia de Éxodo 20:38, a una multitud mixta, multitud de toda clase de gente saliendo de Egipto. El libro de Levítico, estudiado en su contexto cultural y teológico, contiene principios relevantes e importantes para la vida de cada cristiano. Entonces, hay que estudiar las cosas en su contexto, no en el afán de darle una aplicación a todo, vamos a sacarle su contexto simplemente por la aplicación. Hay que tener un poquito de respeto por aquellos pasajes y aquellos libros que de manera inmediata no pertenecen a nuestro contexto. Entonces, eh, hay que ser respetuosos con el contexto de las escrituras, que no es nuestro contexto. Los sacrificios de expiación. Dice, véase el apéndice A de las ofrendas del Antiguo Testamento. Esto creo que está al final del libro. No, aquí no lo puedo ver porque no hay. Aquí está el apéndice. Este es el apéndice B. Este es el apéndice A. A ver, estoy en la página 88, no me quiero perder. Y ya, las ofrendas de adoración. Aquí están las diferentes ofrendas que hay. Expresión, nombre y referencia. ¿Ya? Ya, uno, dos, ofrenda de expiación y las ofrendas de adoración. Ya, vamos a ver si puedo saltarme la explicación del libro y aquí directamente lo explico mejor yo en una tabla. ¿Ya? Ya, el sacrificio de expiación explican el holocausto y la ofrenda de grano, las ofrendas por el pecado, la ofrenda de culpa levítico, la ofrenda de paz. Ya, yo creo que sí. Puedo ir directamente al apéndice y explicarlo porque a veces el libro y se va por otro lado y explica muchos detalles. A ver, ya, las ofrendas del Antiguo Testamento. Estas son las ofrendas del Antiguo Testamento. ¿Ofrendas de qué? De adoración. Entiéndase que no son ofrendas por pedir perdón, por pecado o algo, sino son sencillamente para adorar al Señor. A ver, vamos a intentar ver. Ya, Levítico 2, ofrenda de grano vegetal. Expresión, un tributo a Dios, sumisión y dedicación usada a menudo con otro sacrificio, es dado a Dios como una práctica de adoración, ofrenda de grano vegetal. Usos adicionales, proveía comida para los sacerdotes. Israel llevaba esta ofrenda de grano y pues los sacerdotes comían. Yo no entiendo a veces nuestra mentalidad del Nuevo Testamento con este tema del diezmo, que a algunos hermanos les molesta que los pastores o que los líderes de la cuestión económica que la iglesia recibe, pues tengan cierta participación. A ver, mire, esto no tiene que ver con la ley, es que alguno dirá, pues no es que ya no estamos en la ley, uno no está hablando de esto por ley, está hablando por principio. El principio es este: Israel adoraba a Dios a través de sus ofrendas y diezmos, que obviamente en este caso eran granos, comida, vacas, animales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con esas ofrendas? Dios no se las come. Dios recibe la obediencia que hay detrás de esas ofrendas. Pero muchas de esas ofrendas las recibía, pues, ¿cómo se llaman? Los sacerdotes y ellos comían, se alimentaban porque vivían del templo, vivían del Señor, por así decirlo. Que sé que para muchas personas esto de vivir del Señor no suena muy bien. Y también sé que algunas personas no lo han aplicado bien, así que
Hay que tomar las cosas en su contexto. Levítico 3, 19 dice, hay tres tipos de ofrenda de comunión. Hay una ofrenda de gratitud. Es una ofrenda que usted da cuando está agradecido por Dios, porque ha recibido un favor de parte del Señor, una sanidad o algo. Ofrenda de voto. Esta ofrenda era una ofrenda que uno hacía cuando hacía un voto. Un voto no es como un pacto, que la gente habla de hacer un pacto con el Señor. Yo siempre digo que no creo que el ser humano pueda hacer un pacto con Dios. Los pactos los hace Dios, no el hombre. Pero nosotros sí hacemos voto. El voto es como una promesa. Pues uno iba al Señor y hacía un compromiso con el Señor. Y bueno, habían otras ofrendas que ya eran de carácter voluntario, que la gente quería dar pues, para bendecir al Señor, ¿no? Una ofrenda de comunión, ofrenda de paz, y dice ofrenda de comunión, ofrenda de paz, animal. Dice celebración por las bendiciones de Dios expresadas en alabanza, gratitud de adoración y devoción. Y dice, usos adicionales, las partes grasas eran la porción de Dios y la carne era la comida por el adorador, por la familia y el sacerdote. O sea, cuando se llevaban los animales, que esta, si no me equivoco, estas ofrendas eran de animales, una vaca, un buey, eh, comían, comían todo. Comía la familia, comía el sacerdote, entonces, como le vuelvo y le remarco, no entiendo, o sea, quien lee bien Levítico y entiende bien esto de ofrenda, diezmo, la participación de los sacerdotes, de los servidores del Señor que en todo esto, que al leer bien Levítico no debería hacerse problema por las cuestiones de hoy en día, que los siervos del Señor tengan participación en las cuestiones, pues bueno, nosotros no vivimos en el campo, no vamos a llevar una gallina a la iglesia, porque hay algunas personas que dicen, no, pero que las ofrendas del Antiguo Testamento eran animales, claro, porque la gente vivía de la ganadería, pues. Yo les aseguro que si hoy viviéramos en la ganadería, pues la gente daría vacas y gallinas. Yo en muchas oportunidades tuve de participar en iglesias en el campo y las primicias, ofrendas, diezmos de los pastores eran que banana, que yuca, que gallina. La verdad que yo me gozaba con todo ese tipo de cosas porque honestamente yo siempre lo vi bonito, era como que ver un poquito del Antiguo Testamento en nosotros y obviamente las personas no hacían esto por una ley obligatoria, sencillamente porque amaban al Señor y querían bendecir al siervo del Señor también. Ofrendas de expiación, Levítico 1, ofrenda de holocausto, expresión, una sustitución judicial, arrepentimiento general por el pecado, oración y dedicación, totalmente consumido por el fuego para el Señor. Cuando era una ofrenda por expiación, que había una sustitución judicial, pues ahí ya se consumía todo al fuego. Ahora, alguien se preguntará, ¿qué es una sustitución judicial? Bueno, en el Nuevo Testamento nosotros hablamos de sustitución judicial o penal en términos de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, bueno, usted ya sabe, agarraban al animal, una oveja sin defecto o algo, se ponían las manos sobre el animal era llevado al sacrificio, el animal moría y el animal en manera de sustitución moría por el pecado de las personas. Nosotros hoy en día con una mentalidad pro animales, yo tengo un gatito que no voy a decir que es como mi hijo, pero en cierto grado de cariño puedo ser que lo llego a querer un poquito como hijo. No sé si sé muy bien eso de ver a los animales como hijos, pero sí, yo quiero mucho a mi gatito. Entonces, en la mentalidad nuestra de hoy, de que tenemos perrito y una hermana que tiene un perro, un perrito aquí en la clase, un perrito muy bonito, y sé que lo quiere mucho. Entonces, nuestra mentalidad de hoy en día, este tema de ver a los animales como muriendo o siendo asesinados, porque los mataban, eh, no lo vemos como que muy aceptable. Nosotros, en nuestra mentalidad moderna, por eso hay que tener mucho cuidado con interpretar la Biblia con nuestros contextos. Podemos decir, pero ¿por qué van a matar animales? ¿Por qué van a matar a un cordero? A ver, no hay perros ni gatos que estaban matando, eran corderos, bueyes, gallinas, palomas. Esos eran los tipos de animales. No recuerdo si las gallinas están mencionadas en la Biblia, van a disculpar. Pero palomas sí, de las palomas sí me acuerdo. Pero eran animales que obviamente no es que a Dios le agrade el salvajismo o algo. Pero como aquí donde ya entra el tema de la aplicación de Cristo, era una preparación teológica del pueblo que a nosotros nos ha servido porque aunque no participamos de todo este tipo de rituales, nosotros hoy leemos los rituales, ya unos 2000 años después,
y entendemos que había cierta preparación. Entonces, por lo menos nosotros los gentiles nos beneficiamos. Pero hay que ser claro, el animal moría en sustitución por la persona, la familia que tenía pecado. Ofrenda por el pecado, una purificación de pecados no intencionales contra Dios. Hay algo bien interesante acá. Dice, usos adicionales. Para la gente, la carne recibida por el sacerdote, la sangre derramada sobre el altar. Para el sacerdote o la comunidad, ofrenda totalmente quemada y la sangre rociada en el lugar santo. Debemos pedir perdón por los pecados no intencionales. ¿Qué es un pecado no intencional? Bueno, para mí es muy difícil hablar de pecados no intencionales, pero podemos poner un ejemplo, creo yo, que es un poquito más sencillo. Un arrebato de ira, digamos. Estamos enojados, por ejemplo, estamos enojados con alguien o con algo y mire, yo sé que no todas las personas son iguales, no quiero justificar nada, pero son ejemplos. De ejemplo, hay algunos hermanos que, pues, por sus antecedentes y todo, digamos, se enojaron o algo y en el arranque de ira, ¡pa!, soltaron una palabra que no tenían que decir. Y mira, las palabras que uno no tiene que decir quizás no necesariamente sean vulgaridades, no. A veces son palabras que no se deben de decir, no necesariamente no son vulgaridades, no solamente eso es malo. Entonces, a veces podemos actuar mal en un arranque de ira. Hay muchas situaciones en las cuales podemos tener pecados no intencionales. O un ejemplo más pequeño y jocoso. La hermanita va a la iglesia, mira a la otra hermanita que está despeinada, no sé, una hermana que por algunas situaciones quizás no se arreglaron o algo, y la hermanita Juanita, no hay ninguna Juana en el curso, la hermanita Juanita ya la estaba criticando, que qué fea se ve la hermana, que no sé qué. Eso es un pecado de murmuración, y sigue siendo un pecado, ¿no? Entonces, vamos a ponerlos así, de manera que ya después la hermana se da cuenta y no debía decir eso, entonces, más o menos así va el asunto. Ofrenda de culpa, Levítico 5, pagar una deuda, pagar un castigo y una compensación de daños en contra de la persona o de la santidad de Dios. Hay algo que nosotros no practicamos mucho, pero es la retribución. Y es que cuando alguien hace algo malo, Saqueo lo practicó muy bien, que cuando alguien hace algo malo, uno le devuelve lo defraudado y le retribuye más. Entonces, esto de compensar los daños es algo que por lo menos en nuestra cultura latinoamericana no practicamos mucho. Estamos acostumbrados a, bueno, me perdonaste y ahí muere, ya me perdonaste, no tengo que hacer nada. Entonces no practicamos la cultura de retribuir o tratar de compensar los daños. Una manera de compensar un daño, por lo menos en una relación rota, diría yo, un pequeño ejemplo, bueno, mira, yo sé que a fulano de tal lo defraudé, yo sé que a fulano de tal le gusta ¿cómo se llama? Una malteada de chocolate, entonces yo voy, me arreglo con él, me perdona y le invito una malteada de chocolate, una manera de compensar daño. Nosotros no tenemos esa cultura, pero yo conocí, por ejemplo, a gente de Estados Unidos que hacía eso, que cuando hacían algo malo o se reconciliaban con alguien, no se quedaban nada más con eso, sino que trataban de retribuir algo. Está bien, a grandes escalas, esos son este tipo de ofrendas que hemos mencionado acá. Dice, la ordenación de los sacerdotes y el pecado de Nadab y Abiú. Levítico 8, 9 y 10 se traslada del tema de las instrucciones sobre cómo efectuar sacrificio, habla de cómo ordenar a aquellos que efectúan sacrificio, sacerdote, y Dios había elegido a Aarón y a sus hijos para acercarse a la presencia de Dios en el tabernáculo a favor del pueblo. Ellos eran mediadores, permítanme un momento, está bien, tenía miedo de no estar compartiendo el PDF. Ellos eran mediadores y solamente ellos podían ofrecer la sangre para la expiación de los pecados. Por lo tanto, ellos tenían que ser apartados en forma especial, pública y dedicado a este ministerio. De ahí es que nosotros sacamos parte del contexto, porque el cristianismo es una religión judeocristiana, el tema de ordenar ministros, ordenar maestros, ordenar pastores. El proceso de la ordenación involucraba símbolos de principios espirituales. El lavamiento representaba romper con el pasado y empezar una nueva vida y servicio dedicado a propósitos de Dios. Esto puede ser algún paralelo con el bautismo. La vestimenta y la unción era una designación oficial que les confería una autoridad de Dios,
como líderes de la adoración. Eso me recuerda, por aquí tengo un infógrafo de la vestimenta sacerdotal, algo muy bonito, no sé si tendremos tiempo para verlo. A ver, está el tabernáculo, armadura, vestimenta de los sacerdotes. Pero este creo que es del sumo sacerdote nomás. Uy, después lo vamos a ver con calma, tenemos tiempo. Las ofrendas hacían expresión por el fuego de los sacerdotes, las ofrendas también purificaban el altar, que era un punto de contacto entre el Señor y el pueblo que expresaba su fe, y la aplicación de la sangre a las extremidades acentuadas que ellos eran totalmente purificados y dedicados al servicio de Dios. La ceremonia de ordenación tomaba una semana y establecer al sacerdote públicamente ante el pueblo. Esto es lo que nosotros tenemos hoy como ordenación ministerial. Pasa adelante el maestro, pasa adelante que en Bolivia le dicen presbítero, pastor, misionero, y hay una ordenación pública. Yo siempre les he explicado, uno puede ser llamado por el Señor, y Dios te puede llamar al ministerio, y los dones del ministerio te los da Dios, pero es importante para cumplir con el Señor y cumplir con la iglesia que uno sea ordenado formalmente en la iglesia, ya sea evangelista, maestro, predicador, pastor. Bueno, nosotros no ordenamos profetas por cuestiones X, pero es importante la ordenación ministerial. Durante la semana de ordenación, los sacerdotes permanecían en el patio del tabernáculo hasta que su consagración estaba completa. Entiéndase consagración como tiempo de apartarse, de santificarse con el Señor. Si no lo hubiesen hecho de esa forma, habrían muerto. El tiempo de espera enfatizaba la seriedad de cumplir los compromisos de una persona con Dios. O sea, uno no era ordenado de un día para otro. El tipo de ordenación tiene un tiempo de meditación, de reflexionar. Como decía, ayer estaba en mi iglesia, en una clase de escuela bíblica, y mi pastor decía algo bien interesante. Entonces estaban dando la enseñanza, y yo decía algo muy importante. Los que son maestros, los que tienen el ministerio de la palabra, el juicio va a ser más severo para ellos. Y hay bastante de qué hablar sobre ese pasaje, es un pasaje bastante interesante, pero la realidad es que el ministerio de la palabra es un ministerio serio. Predicar, enseñar, poder guiar a una persona hacia crecer ministerialmente hacia el Señor, o los poder desviar hacia una falsa doctrina. Entonces, es algo serio realmente. Yo la pienso dos veces antes de afirmar algo. También reconocer la importancia de permitir a Dios hacer su obra y santificarlo. Luego los sacerdotes ofrecían sus primeros sacrificios como sacerdotes ordenados, expresando la dependencia del pueblo del Señor, su fe en Él y su adoración de Él. Cuando Aarón bendijo al pueblo, la presencia visible de Dios, llamada su gloria. Cuando Aarón bendijo al pueblo, la presencia, estoy leyendo lo mismo. Al acercarse el pueblo a Dios a través de los líderes santificados y la obediencia, respuesta a su revelación, el Señor se acercó a ellos. Los sacerdotes eran lecciones objetivas del mediador que vendría. Jesucristo, el privilegio de tener comunión con Dios. ¿No? Ellos cumplían, los que eran los sacerdotes, los profetas, no recuerdo muy bien si el tema de los reyes también, pero servían como mediadores. Ahora, los hijos de Aarón, Nadab y Abiud, cometieron el primer quebrantamiento de las instrucciones. Ellos dieron el primer ejemplo, un poquito de paralelo como Ananías y Zafira, en, bueno, ministrar en la presencia del Señor de manera adecuada. Ellos ofrecieron fuego extraño, fuego no autorizado, que fueron muertos. Hay una gran variedad de discusiones sobre este fuego no autorizado, de qué se trataba, si realmente se trataba de, permítame un momento, si se trataba de fuego con algo, si era bueno que no ofrecieron el sacrificio tipo en el orden correcto. Hay una gran variedad de hipótesis, yo creo que todas las hipótesis son muy válidas, honestamente. El punto es que hicieron las cosas mal, y hacer las cosas mal delante del Señor conlleva castigo. Es algo serio. Puro o impuro. Levítico 11 al 25 y el día de la expiación de Levítico 16. Levítico 11 al 15 trata de con lo que descalifica a una persona para acercarse a Dios. Se refiere a esto como ser impuro. O entiendes esto, impuro ceremonialmente. No es que impuro que estaba en pecado, que se alejaba del Señor, que
ir al infierno o algo. Impuro ceremonialmente implica que no podés trabajar en nada con lo que tenía relación con el Señor. Esto se conoce como impureza ceremonial. A ver, actualmente nosotros no utilizamos mucho estos conceptos de impureza ceremonial, pero vamos a ponerlo así. En algunas denominaciones cristianas, para ejercer la Santa Cena o bautismo o cierto sacramento, sé que la palabra suena un poco católica, pero esa es la palabra correcta, honestamente. El obispo o el pastor tiene que tener cierta vestimenta, a ver, no es vestimenta sacerdotal, es vestimenta obispal o vestimenta de pastor. Entonces, si un pastor, un ejemplo, en un bautismo o en una Santa Cena se llega de chor y chinelas y camisa, pues hasta nosotros los pentecostales, que no somos muy ritualistas, pues lo vamos a ver como impuro ceremonialmente en ese sentido, de que no podés servir la cena del Señor de esa manera, en esa facha. Suena un poquito latinoamericano. Entonces, más o menos la analogía va por ahí. Ciertas acciones y condiciones eran tan negativas espiritualmente en esa cultura antigua y tenían un sentido tan fuerte de contaminación e impureza que el Señor no permitió que se asociara con su santa presencia, ¿no? Dice, Él es puro y es opuesto a la maldad y a la muerte. Por lo tanto, las acciones o las condiciones asociadas con la maldad o la muerte, incluyendo enfermedades o las etapas de muerte, harían que cualquier persona que estuviera en contacto con ella fuera indigno de estar con el Señor. Necesitaban ser limpiados y descontaminados para estar en la presencia del Señor. Las regulaciones servían como lecciones objetivas de la necesidad de continuar de ser limpiados por Dios o el perdón a través de la sangre de Cristo. Ellos recuerdan que el pueblo de Dios que debía de considerar las decisiones cada día y como el pueblo de Dios, bueno, debía de mantener un estilo de vida santo y no mundano. No sé si ustedes se acuerdan, pero en el Nuevo Testamento no recuerdo si eran los escribas, los fariseos, los saduceos, no recuerdo qué secta era, pero le recriminaban a Jesús que los discípulos no se lavaban las manos. O sea, cuando le recriminaban que no se lavaban las manos, no era porque se iban a contaminar por higiene o aseo personal, no. No se lava, le recriminaban que no se lavaban las manos porque en la tradición de los ancianos, que es como una reinterpretación del Levítico, pero con más reglas y más procedimientos, estar con las manos sucias, pues no podía pues, técnicamente hacer nada. Entonces, eh, el asunto aparece en el Nuevo Testamento de esta forma un poquito exagerado, pero parece así. El Señor es santo, dice, la santidad no es solamente una de sus cualidades, sino que es el resumen de todas sus cualidades como el único Dios. Dios es bueno. Dios, como dice C.S. Lewis, no es nada que yo pudiera crear con mi mente. En el mundo antiguo del cercano oriente, la idea de la santidad era algo puesto aparte para el uso de la deidad cuya presencia se temía. Un ejemplo, las sacerdotisas paganas, parte de su santificación tenía que ver con tener sexo y ese era otro tipo de rituales. Para ellos eso era santidad, porque la santidad tiene que ver con apartarse para cierta deidad. Entonces, el tema de santidad en la mente de nosotros, pues bueno, santo es no cometer pecado. En nuestra mente de hoy en día, en nuestro tiempo, lo vamos a entender así. Pero, como bien dice el libro, en el Antiguo Oriente, con otras religiones, ya sea politeísta, no recuerdo si hay alguna otra religión monoteísta aparte del judaísmo en ese tiempo, el punto era ese, que la santidad tenía que ver con apartarse. Entonces, cuando nosotros vemos un poquito más la connotación de santidad, que santidad tiene que ver con apartarse para Dios, nos vamos a chocar con que hay algunas personas que tienen unas reglas o unas ideas de santidad que no tienen nada que ver con Dios. Mira, les voy a contar una pequeña anécdota. El día de ayer estaba el día en la iglesia. Y bueno, siempre me gusta revisar algunas publicaciones de algunos hermanos y hay una predicadora de mi país que decía lo siguiente en su publicación. Ningún cristiano genuino quita la conexión de su WhatsApp. Es decir, si usted es cristiano y su WhatsApp no tiene la conexión como visible, no está en santidad. Redefinamos. Santidad tiene que ver con apartarse para Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con mi conexión de WhatsApp? A ese punto hay personas que crean reglamentos y definiciones de santidad.
Y no es la primera vez que lo escucho, honestamente no es la primera vez que lo escucho, y he escuchado a otros pastores decir que no, las personas que ocultan su conexión de internet es porque se están ocultando de alguien, no quieren que le escriba o algo. Y por lo menos yo no tengo la conexión en mi WhatsApp porque, la verdad, por ninguna razón, no, no tengo una relación concreta ni nada, no me escondo de nadie. Normalmente siempre que me escriben trato de responder lo más rápido posible que pueda, porque quiero ayudar y servir a mis hermanos. No hay ninguna mala intención. Entonces, ellos entienden que si alguien quita la conexión de su WhatsApp porque se está escondiendo de ellos, ay, no, no sé, eso ya entraría para mí en pensamiento malicioso. Pero ese es un pequeño ejemplo, no quiero meter otros ejemplos que pueden estar sujetos a debate, pero eso es un pequeño ejemplo que la definición de santidad, por, porque para ellos santidad son muchas cosas que no tienen que ver con el Señor, tienen que ver con ellos, tienen que ver con su conciencia, tienen que ver con que ellos lo ven mal, entonces bueno, como ellos lo ven mal, para ellos, que si usted tiene, yo sé que hay varios hermanos aquí que no tienen su conexión de WhatsApp, entonces para este tipo de personas, ustedes están en pecado, y usted no es un cristiano genuino si no tiene su WhatsApp, eh, la conexión visible. Esto es serio, hermano, porque están involucrando al Señor. O sea, si yo hablo de santidad, estoy involucrando al Señor, porque mi santidad es para Dios, no es para los hombres. Entonces, la definición dice que ellos tenían de santidad no involucraba la moralidad, mientras que el Dios verdadero ha revelado la base de la santidad en su carácter, el cual es amoroso y de la alta pureza moral. La santidad de las cosas y de las personas, entonces, se refiere a su relación con Dios, su presencia, lo que está en armonía con su carácter, valor y propósito. El ser santo, en términos bíblicos, es estar separado de lo común, del uso maligno, para el uso exclusivo del Señor, ser especial para Él. Más nada. Yo sé que hay mucha gente que le añade un montón de cosas a este tema de ser santo, y no tienen que ver con el Señor, no tienen que ver con ellos, tienen que ver con su conciencia. Yo entiendo que la Biblia muchas veces habla de que tenemos que, bueno, no hacer pecar al débil en la fe y ese tipo de cosas, pero hay un punto en que debemos de evitar volvernos esclavos de las conciencias de las otras personas. ¿Ah? Toma en cuenta eso. Lo puro e impuro. Un concepto importante y relacionado es el de puro e impuro en su contexto del Antiguo Testamento, el que generalmente es desconocido para nosotros. O sea, la pureza ritual no es un concepto con el cual nosotros estemos muy asociados porque nosotros no practicamos rituales. Bueno, los católicos sí, pero nosotros no, los pentecostales no practicamos muchos rituales, nada por el estilo. Y bien, esto no se refiere dice, a la limpieza física o higiene, sino a pureza espiritual versus la contaminación. Es estar condicionado o calificado para la santa presencia de Dios. Distinguir entre lo puro o impuro se refiere a discernir lo que califica a una persona o cosa, porque recuerda que habían ciertos objetos que eran santos para la presencia de Dios y que provoca su ira. Lo que es inmundo o impuro no debe de entrar en contacto con lo que es santo para el Señor. Algo es descalificado o contaminado porque se opone a la naturaleza de Dios o está asociado con la oposición a Él. Cualquier cosa opuesta a Él es expulsada de su presencia. Asociaciones negativas habían existido en el antiguo mundo para muchas condiciones no saludables porque las personas las habrían relacionado con las enfermedades que resultaban. Sin embargo, Dios no está estrictamente enseñando que a través de estas leyes acerca de la salud física, sino más un tema espiritual. Todas las anormalidades, enfermedades, la muerte indican que la muerte eterna en cada persona enfrenta debido a la caída de Génesis 3. Ninguna de estas cosas negativas, hirientes, temibles, existiera si no fuera por el pecado. Ya, comidas. Lo más básico de las elecciones humanas, lo que uno come es en la primera área de instrucción en cuanto dice a la inmundicia. Por varias razones culturales y de salud, ciertas criaturas no debían de ser comidas. Las cosas que representaban algo que no debe ser asociado con Dios debían ser evitadas. De la misma forma como el pueblo de Dios estaba separado del mundo, del pecado y de la muerte,
así se separaban también de las comidas, entonces había un reglamento alimenticio por estas razones, ¿no? De las comidas limpias, Dios designó ciertos animales para los sacrificios, así como eligió a la familia de Aarón y los levitas para administrar el tabernáculo. Todas estas reglas recordaban al pueblo de Dios que debían considerar cómo sus decisiones diarias podían reflejarse en santidad, reputación y la presencia del Señor. Entonces, santidad no era algo que uno consagraba en un día. A ver, veamos estas cosas finales. El parto, bueno, el parto requería limpieza, probablemente debido a la partición de la sangre. El nacimiento de una niña requería un tiempo más largo de limpieza, probablemente debido a la participación femenina de la sangre. Entonces, las necesidades de limpieza en el parto le recordaba al pueblo que todos los niños nacen en un mundo caído y que no tienen una relación con Dios. Desde el nacimiento, las personas necesitan el perdón de Dios y la restauración y su comunión. Los flujos, el área final acerca de lo impuro, abarca los flujos de los órganos reproductivos. Levítico 15. El Señor da gran importancia al privilegio que dio a la humanidad de dar luz a sus hijos. Cualquier problema que involucrara sus órganos reproductivos y sexuales no debía ser asociado con propósitos buenos y dadores de vida. Al abarcar esa área estaba la primera cosa que Adán y Eva hicieron después de haber experimentado la vergüenza de su pecado en contra de Dios. Esto representa la más grande vulnerabilidad de las personas y el privilegio y responsabilidad más grande en la relación marital de un hombre y la mujer. Tiene que estar sometido y santificado por Dios, que una persona pudiera ser considerada inaceptable para Dios, aun cuando no tuviera falta alguna en sí misma, así que las personas recordaran la necesidad humana universal del don de restauración o la armonía con Dios. La piel y otras superficies. Algunas condiciones de la piel, la vestimenta, la superficie de las casas, o a menudo eran traducidas como por lepra, pero no estaban restringidas al significado moderno de la enfermedad lepra. Estas condiciones eran consideradas tan negativas que había necesidad de reglas detalladas para diagnosticarlas y limpiarlas. Nuevamente, estos eran recordatorios de la seriedad del pecado y del llamado del duelo de buscar la restauración de Dios, no por pecados específicos propios. Las personas experimentaban aflicciones con amenaza de muerte porque todas las personas y animales fueron afectados por la caída. Esto hace que una persona sea indigna para estar en la presencia del Señor. Esta lección objetiva inculcó en el pueblo de Dios que el pecado es complejo, infeccioso y penetrante. Y tiene que ser tratado minucioso y dedicadamente, o si no, destruiría a la persona y a quienes tienen contacto con ella. Como el pecado separa a la persona de Dios y de su pueblo, de la misma forma las condiciones inmundas de la piel separaban a una persona del resto del pueblo de Dios. Dios quita la maldad y la muerte de su presencia y la restauración requiere que el pecado sea quitado de la vida de una persona, que es lo que se ocupa en la expiación. Esto involucra un verdadero arrepentimiento, estar de luto por nuestros pecados y sus efectos y alejarse decididamente del pecado, ¿no? Vamos ahí. ¿Ya? Capítulo 16 dice, culmina la primera mitad del Levítico con el cumplimiento de aquello, hacia lo cual indica todo, la necesidad del perdón de Dios y el comienzo nuevo para su pueblo pecador. Para continuar teniendo autorización de acercarse a él, ellos deberían de tratar con su indignidad de la forma como él lo prescribe. El día de la expresión el día de la expresión, perdón, fue un don de perdón de parte del amoroso Padre Celestial. Levítico 16 dice, al igual que la primera mitad del libro, trata del permiso de acercarnos a Dios y de la restauración de la comunión quebrantada de la forma que la purifica. Es acercarse de la limpieza y de un nuevo comienzo, una relación. Levítico presenta el ofrecimiento de Dios de restauración a su comunión y el don de ser hechos calificados para su presencia. El pecado es un asunto de vida o muerte. No puede ser permitido en la presencia del Señor. Entonces, la santidad requiere santificar el nombre del Señor y todo lo asociado por su presencia. La segunda mitad de Levítico se concentrará en la santidad de la vida de las personas que el Señor permite experimentar su santa presencia. Esa va a ser la lección del día viernes, viviendo la vida santa, así que
Si usted tiene alguna duda de que si este es santo o aquello no es santo, pues lo puede traer el día viernes y ahí sí ya podemos mencionar un poquito de ejemplos más debatibles y ya el viernes vamos a ver con calma esta vestimenta sacerdotal que está bonita. Amén. Bien. Nos vemos el día viernes, amados hermanos. ¿Tienen dudas, preguntas? Ya saben, me pueden escribir por WhatsApp. Dios les bendiga.